Hola a todos. En este video les voy a presentar mi canción La hidroxicloroquina y analizaré la letra que escribí. Son ricas en enseñanzas y sobre todo nos permitirán mantener en la memoria este periodo terrible de nuestra historia reciente. Como mostró mi entrevista de la semana pasada con Reinald Secher, que iba del genocidio al memoricidio, es fundamental conservar en la memoria los acontecimientos importantes. ¿Por qué? Porque todo es para reescribir la historia, y esto lo más rápido posible después de sus fechorías. Se habrán dado cuenta de que todos los covidistas, es decir, todos aquellos que aún creen en la bondad de las medidas sanitarias, quieren olvidar esta historia lo más rápido posible. Cuando uno se avergüenza de una acción, esa suele ser nuestra primera reacción. Si interrogan a personas vacunadas convencidas, les dirán, no, la vacunación nunca fue obligatoria. Y todas las organizaciones que participaron en este intento de genocidio están reescribiendo la historia. Así que escribí la letra de esta canción y utilicé un software para componer la música y crear la voz. Esta canción está publicada en todas las plataformas de música como Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube Music, etc. Escuchemos la primera estrofa. Yo, 2020, cerraron todas las puertas, empujaron sus vacunas, pusieron nuestras vidas en alerta. Hidroxicloroquina la escondieron en el olvido. Big Pharma se ríe, pero la verdad ya ha salido. Sembraron el miedo, mintieron sin parar. Dijeron no hay cura, pero no nos vamos a callar. Héroes en la sombra, su grito rompe la noche. Montañer, Raúl, la lucha sigue en el bloque. En Francia, el 16 de marzo, 2020. Se declaró un confinamiento y todos tuvieron que quedarse en casa. Para salir teníamos que escribir nosotros mismos una autorización y especificar por qué debíamos salir. De lo contrario, nos arriesgábamos a una multa de 135 euros. Y en caso de reincidencia, más de 3 veces, la multa podía ascender a 3.750 euros. ¿Se imaginan? 3.750 euros. Cuando, precisamente, la Constitución francesa garantiza la libertad de movimiento. Para poder manipular a la gente hay que hacer acciones estúpidas y darles información contradictoria. Así que nuestras vidas fueron distorsionadas, es decir, deformadas con órdenes absurdas. Estaba prohibido sentarse en un banco público o en una playa, por ejemplo. La mascarilla era obligatoria en los restaurantes cuando uno estaba de pie, pero no cuando estaba sentado. Entonces la hidroxicloroquina es un antipalúdico sintético derivado de la cloroquina que se comercializa bajo el nombre de Plaquenil. Fue incluida en la lista de sustancias venenosas por propuesta de la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento a finales de 2019 bajo el ministerio de Agnès Buzyn. En febrero de 2020 se habla concretamente de una vacuna con una implementación a finales de noviembre de 2020, es decir, menos de 10 meses después. Y para que se lance una vacuna, es necesario que no exista ningún remedio disponible para la enfermedad en cuestión. Curiosamente, la hidroxicloroquina había sido descartada, y recordamos demasiado bien el estudio publicado en The Lancet, el 22 de mayo de 2020, que demostraba que la hidroxicloroquina era peligrosa y aumentaba el riesgo de muerte. Se trata del mayor escándalo de la historia reciente de la investigación científica. La hidroxicloroquina fue prohibida. El estudio mostraba, entre otras cosas, que el número de muertes por hidroxicloroquina en Australia era superior al número total de muertes oficiales por COVID en todo el país. Así que era imposible. Además, el 4 de junio de 2020, es decir, 2 semanas después, el estudio fue retractado. Pero se logró el efecto buscado. Ya no había remedio. La vacuna podía imponerse a todos, y el crimen era así casi perfecto. Big Pharma podía reírse. La hidroxicloroquina no generaba ningún ingreso adicional, pero en cambio, las vacunas fueron una mina de oro. Pfizer se convirtió en 2022 en la primera empresa farmacéutica de la historia en superar los $100.000 millones de facturación anual. Sembraron el miedo
En todas partes el número de muertos se anunciaba cada noche en la televisión, sabiendo que cada día, en promedio, mueren 1.700 personas en Francia. ¿Se imaginan si siguiéramos anunciando todas esas muertes y las atribuyéramos todas a la misma causa? ¿Tendríamos miedo? Y entonces el Dr. Luc Montagnier apareció el 17 de abril de 2020 en CNews y declaró que esta pandemia no era natural, que había sido provocada. En mayo de 2021 afirmó que la vacunación es lo que crea las variantes. El profesor Didier Raoult empezó a intervenir desde el principio, en febrero 2020, y el 9 de marzo de 2020, en LSI, dijo que el coronavirus no causaría más muertes que los accidentes de scooter. Pero ellos pensaron que estaba loco. Entonces, estaba realmente equivocado. En 2020 hubo oficialmente 64,000 muertes por COVID. Así que se había equivocado. La edad promedio de esas 64,000 muertes era de 81 años. La esperanza de vida en ese momento era de 82 años. ¿Ven el problema? En realidad, la gente murió como de costumbre. Así que Didier Raoult tenía razón. No hubo más muertes por COVID que muertes por accidentes de patinete. Escuchemos ahora el preestribillo de la canción. Montagnier, Raúl, gritaron para allá, Macuyo, cree que rompen el complot. Djokovic aguantó, desafió su cadena, nos despertamos, nos levantamos, salimos de su escena. Hablamos del Dr. Peter McCullough en Estados Unidos, un cardiólogo de renombre que rompió la conspiración publicando en agosto de 2020 un artículo que denunciaba las medidas de las autoridades que decían a los pacientes que se quedaran en casa con paracetamol, esperando a que su estado empeorara. Él recomendaba un remedio a base de hidroxicloroquina. Y ahora está demostrando en Estados Unidos que efectivamente había una conspiración para matar a la gente y enriquecerse. Esto nos hace pensar en la Vendée, donde los revolucionarios de la República querían que las muertes de los habitantes de la Vendée generaran dinero para el Estado. Y cuando uno piensa que todos pagaron las vacunas, así que los muertos pagaron sus propias muertes y enriquecieron a otros. A los laboratorios farmacéuticos, y no solo a ellos, ¿se dan cuenta? Esto ocurrió ante nuestros ojos, y demasiada gente todavía lo niega. Jean-Jacques Krefker era un consuelo que explicaba los lunes las manipulaciones que los estados ejecutaban juntos. Novak Djokovic fue un modelo para todos aquellos que se oponían a la vacuna, ya que fue encarcelado en Australia porque no estaba vacunado y no pudo participar en el Abierto de Australia. Por eso perdió su puesto como número 1 del mundo. Pero en cuanto pudo volver a jugar, ganó en 2023 el Abierto de Australia, Roland Garros y el US Open. Y sobre todo, desafió su cadena al haberle hecho frente al gobierno mundial. En 2022, en el momento de la prohibición, Rafael Nadal ganó un título más que Djoko. Pero en 2023, Nadal no ganó nada, mientras que Djoko ganó 3 títulos. Nadal se vacunó. En el momento de la expulsión de Djokovic de Australia, Nadal declaró, él tomó sus propias decisiones. Todo el mundo es libre de tomar sus propias decisiones, pero entonces hay consecuencias. Y sí, lo vimos. Vimos quién tomó la mejor decisión. Es una lección sumamente valiosa para todos. Esto debería despertarnos, hacernos levantar y salir de su escenario. Recordamos esta afirmación contundente de Djoko. El principio de decidir sobre mi cuerpo es más importante que cualquier título o cualquier otra cosa. Intento estar en armonía con mi cuerpo tanto como sea posible. No quería introducir un veneno en su cuerpo. El mercurio se utiliza en muchas vacunas. Se llama timerosal y está a punto de ser prohibido en Estados Unidos. El aluminio también se utiliza en muchas otras vacunas y por último, el grafeno se utiliza en las vacunas contra el COVID. Esto ha sido certificado por un alguacil y varios laboratorios independientes lo han confirmado. Sí, como de costumbre, los provacunas les dirán que no, porque eso no está indicado en la ficha del producto.
¿Confía usted en estos laboratorios farmacéuticos? Entonces, ¿cuál es el efecto del grafeno en el organismo? El grafeno, al ser mucho más duro que el acero y extremadamente fino, corta y perfora las membranas celulares, donde favorece la formación de coágulos. Cuando está en la sangre y se vuelve neurotóxico cuando logra llegar al cerebro, permanece mucho tiempo en el organismo y puede tardar meses en ser eliminado. Esto, por supuesto, me hace pensar en el COVID persistente. El grafeno es un material relativamente nuevo y se utiliza en muchos ámbitos, en baterías, en circuitos electrónicos, en lubricantes, en recubrimientos y, por supuesto, en productos médicos. ¿Por qué en estos últimos productos? Porque es posible crear transistores de grafeno de un tamaño inferior a 100 nanómetros y que pueden ser controlados a distancia mediante ondas de 26 gigahercios. IBM registró una patente sobre este tema en 2010. Entonces, ¿saben cuál es la próxima frecuencia 5G o 6G que se va a instalar? 26 gigahercios. ¿Todavía creen en las casualidades? Yo no. Todas estas sustancias son venenos. Es una verdadera guerra. Como decía Macron en 2020, es una guerra no contra un virus, sino contra el pueblo. Ahora bien, él no decía que era contra el pueblo, él decía que era contra un virus. Y esa es mi conclusión. No era contra un virus, sino contra nosotros, contra el pueblo. Pero como Yoko, seguimos en pie, cada vez somos más y la humanidad al final va a revertir las cosas. Escuchemos el estribillo. Levántate, oh, rompe las cadenas, no más veneno corriendo por las venas. Hidroxicloroquina, la prohibieron total, pero no despertamos, la verdad sale a flote, real. Fuera el mercurio, fuera el grafeno, aluminio, fuera de mi vena, hermano. La guerra está aquí, pero seguimos en pie, la humanidad se levanta, vamos a cambiarlo todo, ¿ves? Levántate, oh, rompe las cadenas, no más veneno corriendo por las venas. Hidroxicloroquina, la prohibieron total, pero no despertamos, la verdad sale a flote, real. Fuera el mercurio, fuera el grafeno, aluminio, fuera de mi vena, hermano. La guerra está aquí, pero seguimos en pie, la humanidad se levanta, vamos a cambiarlo todo, ¿ves? Siglos de mentiras, su veneno en la sangre. Mercurio, aluminio, un plan que no quiere joder. Grafeno en la sombra, nos quieren en el suelo, pero no somos su ganado, rompemos su juego. Los alertadores pagaron caro el precio, censurados, encerrados, pero su fuego quema el sistema entero. Nuestras almas despiertan, corazones laten al unísono. No conectamos, nos levantamos, adiós a los mentirosos. Es extremadamente difícil conseguir hidroxicloroquina. Recientemente intenté que me la recetara un médico no vacunado que se opuso a toda esta dictadura sanitaria. No me lo quiso recetar porque tiene que dar una razón, como por ejemplo si tuviera sarna. Entonces se prohibió la hidroxicloroquina. La verdad sale a la luz gracias al denunciante. También pensamos en Robert Jr. Kennedy, que lucha contra las grandes farmacéuticas en Estados Unidos. La verdad brotó. Así que podemos imaginarnos que ninguna vacuna se beneficia de un estudio controlado con placebo. Los vacunados se enferman mucho más que los no vacunados. Este sistema perverso debe invertirse. Y aquí están las palabras del segundo. Montañer, Raúl, gritaron para allá. Macuyo, Crebecker, rompen el complot. Yeah, Djokovic aguantó, desafío su cadena. Nos despertamos, nos levantamos, salimos de su escena. Levántate, oh, rompe las cadenas. No más veneno corriendo por las venas. Hidroxicloroquina, la prohibieron total, pero nos despertamos, la verdad sale a flote. Real, fuera el mercurio, fuera el grafeno, aluminio, fuera de mi vena, hermano. La guerra está aquí, pero seguimos en pie, la humanidad se levanta, vamos a cambiarlo todo, ¿ves? Querían doblarnos, mantenernos en la oscuridad, robar nuestras almas, destruir nuestra libertad. Pero nuestra conciencia brillan, corazones se unen, los poderosos caen, su reinado se consume. Oh, somos fuertes, tan fuertes ya. Se derrumba ya. Levántate, oh, rompe las cadenas. No más veneno corriendo por las venas. Hidroxicloroquina, la prohibieron total, pero nos despertamos, la verdad sale a flote. Real, fuera el mercurio, fuera el grafeno, aluminio, fuera de mi vena, hermano. La guerra está aquí, pero seguimos en pie, la humanidad se levanta, vamos a cambiarlo todo, ¿ves? Levántate, oh, rompe las cadenas. No más veneno corriendo por las venas.
pie, la humanidad se levanta, vamos a cambiarlo todo. Hace siglos que las vacunas se administran a la fuerza, aunque son venenos. Y recomiendo a todos la lectura del libro Vacunación, la gran desilusión. Entre otras cosas, se descubre que en Estados Unidos, el 11 de abril de 1901, en la fábrica de la American Tobacco Company, 350 empleadas, exclusivamente mujeres, se negaron a ser vacunadas por los médicos enviados por los servicios de salud. Intentaron irse por su cuenta, pero encontraron las salidas cerradas con llave. La policía fue llamada y las mujeres fueron vacunadas a la fuerza. Algunas se defendieron, otras gritaron mientras se debatían y daban patadas, pero todas fueron vacunadas. ¡Qué horror! Históricamente se ha tratado al humano como ganado. ¿Cuántas veces los totalitarismos han animalizado hombres para poder matarlos? Y aún hoy a los palestinos se les ha dado el mismo calificativo. En Francia por poco no sucedió lo mismo. Afortunadamente hubo alertadores y manifestaciones cada semana para evitarlo. Es cierto que los alertadores pagan un precio muy alto. Pienso en particular en Rainer Fulmich, que lleva casi 2 años en prisión. Es un abogado que había ganado una gran batalla. Fue el Dieselgate en Estados Unidos. Está en prisión desde hace casi 2 años y ha sufrido un trato indigno. Aislamiento estricto, privado de sol, de aire fresco, privado de sueño. Todo eso por haber creado un tribunal para condenar los crímenes de genocidio del COVID. Sí, su valentía, como un fuego que arderá incluso en el infierno, y gracias a ellos nuestras almas se han despertado y al unísono. Luchamos contra estos tiranos. Nos conectamos todos juntos y combatimos a todos esos mentirosos atreviéndonos a decir la verdad. Escuchemos el final de la canción. Somos fuertes, tan fuertes, yeah. Su imperio cae ahora. Levántate, levántate, por la humanidad. Levántate, levántate, por la humanidad. La guerra está aquí, pero seguimos en pie. La humanidad se levanta, vamos a cambiarlo todo, ¿ves? Y sí, somos poderosos. Incluso puedo decir que somos muy poderosos. En cualquier caso, mucho más que nosotros. Imaginémoslo. Todas las organizaciones en las que hemos estado o estamos aún nos han programado y repetido que somos meros pecadores, personas imperfectas, esclavos, empleados, funcionarios, agentes del Estado, sumisos, obedientes, pedazos de polvo, que si desaparecemos nadie lo verá. No somos nada. Pero nuestra alma o nuestro espíritu subsiste incluso si nuestro cuerpo desaparece. Y si hemos venido en un cuerpo, es para cumplir una misión. Nos corresponde a nosotros encontrar esa misión. Pero para eso hay que despertar, levantarse, mantenerse de pie frente a los tiranos, a los acosadores, a los burlones, a los torturadores o simplemente a las ovejas que balan a nuestro alrededor. Y es ahí donde toda la experiencia que hemos vivido nos será útil. Si, por ejemplo, que hemos sido muy activos en una organización totalitaria, sabemos de lo que hablamos, por lo tanto, podemos luchar con fuerza. El poder está en mantenerse de pie, en decir no, en resistir frente a una multitud. La mejor manipulación es sumergir a un hombre en una multitud y casi se puede estar seguro de que seguirá a la multitud. Es por esta razón que los gobiernos totalitarios obligan a los niños a ir muy pronto a la escuela. En la escuela, los niños son criados como ganado y deben someterse, obedecer, aceptar los malos tratos. Luego, cuando se convierten en adultos, son dóciles y obedientes. Eso es lo que quería decir sobre las palabras de mi canción. Quizás no habías visto todo esto a primera vista, así que espero haberte dado ganas de escucharla. Si quieres ayudarme a difundirla, escúchala en tu plataforma de música favorita, Spotify, Deezer, Apple u otra. Descárgala, dale like, también puedes escucharla en YouTube Music, buscando el título La hidroxicloroquina bajo el sello ESA, que es mi sello musical. No dudes en descargarla, puedes incluirla en tus producciones, por ejemplo en tus videos de YouTube. No hay ninguna restricción de derechos de autor. Esta canción existe en 8 idiomas con variantes en el estilo. La mayoría son en rap,
pero tienes la versión en inglés que es pop, pop, hip hop. Las versiones italiana, rumana y polaca son en pop. He puesto en la descripción todos los enlaces para que puedas acceder a estas canciones en las diferentes plataformas musicales más conocidas. Estoy convencido de que la música es un medio muy poderoso para transmitir ideas y tenemos mucho por lo que luchar contra esta oleada de mentiras. Pero la guerra está aquí, mantengámonos en pie, la humanidad se levanta, vamos a cambiarlo todo, todo. Hasta pronto para más información. They stole our breath, they stole the open sky, said it's for your